Esos mitos de que derechos humanos protege a delincuentes. No es cierto. No es lo mismo que desaparezcas una secretaría por una visión y estilo político a que intentes desaparecer un órgano autónomo. Los órganos autónomos tienen su sustento en la Constitución y los órganos autónomos se han creado porque hay luchas históricas de la población, de activistas, de organizaciones de la sociedad civil. En ningún momento he recibido yo, Roberto Ramírez, ni ningún integrante del equipo de la Comisión de Derechos Humanos presión, que somos una institución confiable y que actuamos con miras de resolver los asuntos y no solamente aperturar expedientes. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por acompañarnos nuevamente a través de Edición Limitada. Qué bueno que está con nosotros en este espacio de entrevista. Le recuerdo que usted puede reaccionar, puede comentar y darnos su opinión pues, de lo que estamos haciendo en estos espacios y también pues, estar muy pendiente de lo que estamos realizando para que usted se entere de lo que pasa en Colima y más allá también. Este día voy a platicar con una persona que ha trabajado en el tema de la abogacía, como abogado litigante, también en el servicio público, estuvo como titular de la Secretaría de la Juventud, trabajo que también realizó ahí, después la vida también laboral desde litigio y posteriormente se postuló y llegó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Roberto Ramírez es el presidente de la comisión y lo saludo con mucho gusto. Roberto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir con el auditorio y sobre todo el poder compartir las reflexiones en torno a qué son los derechos humanos. Exactamente, de eso se trata este espacio, de poder platicar con la gente, de poder ilustrar un poquito el tema, en este caso de los derechos humanos y entenderlo de esa manera. Iniciaría yo por algo general. ¿Cómo ves tú en este momento como presidente de la comisión? Digo, a tu llegada hace un poquito más de 3 años, a la fecha, ¿cómo ves los derechos humanos? A nivel nacional tiene también una particularidad. De repente vemos que avanza, de repente como que se frena, ha habido un momento de auge, creo yo, de los derechos humanos y creo que lo tuvo cuando esta inercia de la inseguridad, lamentablemente, porque ahí derechos humanos entraba también a hacer un papel importante en la defensa de las víctimas, pero también en la defensa de victimarios y de repente también se entendía como que derechos humanos defendía a la gente que venía a hacer el mal, a que cometía delitos, pues ha venido en esta dinámica que quiero que tú me expliques cómo lo ves ahora en la actualidad después de esto que te comento. Bueno, pues primeramente, te repito, gracias por darme la oportunidad de poder disipar ese mito que existe. La realidad es que las comisiones de derechos humanos de lo que nos encargamos es de la defensa, de la protección y sobre todo de que estén garantizados los derechos humanos de todas las personas. Y en el caso de quienes han cometido un ilícito, quiero dejar bien en claro que las comisiones de derechos humanos nunca, en ningún momento, y mucho menos en la actualidad, hacen y llevan a cabo acciones para que quien cometió un ilícito salga libre y no sea sancionado. Nosotros pugnamos porque sí se lleven a cabo los procesos apegados a la ley, apegados al debido proceso, para que quien cometió ese ilícito sea sancionado y sobre todo sea sentenciado y compurgue la pena que le corresponda. Aclaro esto y disipo esa duda porque es el mito que existe, ¿no? Derechos humanos saca, y sin poner etiquetas, saca de la cárcel a delincuentes, y no es cierto. Nosotros nos involucramos para que se respete el debido proceso, porque ¿qué pasa? Si alguien cometió un ilícito y alguna autoridad por negligencia o por desconocimiento, porque no trae la formación debida, comete un exceso en esa detención, comete errores en esa detención o de manera premeditada lleva a cabo acciones para que el debido proceso no se respete, esa persona va a salir libre. Va a salir libre no culpando a un juez, sino porque su debido proceso está mal llevado, porque hay deficiencias, porque hay omisiones que muchas veces son innecesarias. Por ejemplo, cuando detienen a alguien que cometió una sanción,
¿para qué los presentan como santos cristos? ¿Para qué torturarlos? Si tú de manera técnica ya tienes una carpeta de investigación bien integrada, si estás debidamente capacitado, porque esa es la obligación de todos los servidores públicos, debidamente capacitado y tienes el conocimiento suficiente para pararte en un juicio y poder solicitar una imputación, una vinculación, una imputación a la persona que cometió el ilícito, pues ¿para qué golpearlos? Hay que enfocarnos en que tengamos toda la evidencia suficiente y que sea obtenida esta de manera legal para que esa persona pueda ser sancionada, pueda ser sentenciada y sobre todo que pueda pagar por el ilícito que cometió, sobre todo porque cuando no es así, ¿quién resulta perjudicado? La sociedad. Cuando una persona que dentro de su actuar viene cometiendo ilícitos, viene dañando a la sociedad, viene dañando a las personas, lo llevas a un proceso y queda en libertad, la sociedad sigue siendo lastimada, porque esta persona va a seguir cometiendo esos ilícitos. Entonces, derechos humanos, lo que buscamos es que esos procesos estén debidamente integrados, que las autoridades tengan el conocimiento y la capacitación suficiente para que nos den los resultados que la sociedad requeremos, porque toda la ciudadanía tenemos derecho a la seguridad pública y eso implica que podamos transitar por cualquier calle a cualquier hora y que sintamos seguridad, que no sintamos el temor de que podemos ser agredidos. Y la única forma de hacerlo es combatiendo la impunidad, combatiendo esos mitos de que derechos humanos protege a delincuentes. No es cierto. Derechos humanos no protege delincuentes, derechos humanos protege los derechos humanos de todas las personas y eso implica que quien comete un ilícito pueda ser sancionado. Pero también el día de hoy existe una gran revolución porque todavía escuchamos hablar de derechos humanos y todo el mundo lo asociamos a la materia penal y el día de hoy no es así. El día de hoy derechos humanos están en todas las áreas. Si tú requieres atención médica, medicamento, un tratamiento, tú tienes el derecho humano a la salud y de protección a la salud. Si tú quieres estudiar, tienes el derecho humano a la educación. Si tú quieres realizar tu vida como tú tomas las decisiones de manera personal, pues tienes el derecho a la libre determinación de la personalidad. Si tú tienes derecho todas las personas tenemos derecho de acceso a la cultura, derecho a un medio ambiente sano, derecho a que podamos tomar decisiones de manera libre, ¿cuáles? Las que queramos, siempre que no perjudiquemos a terceras personas. Entonces, el día de hoy, derechos humanos no están solamente en la materia penal, no están presentes en una detención. Derechos humanos están presentes en todas las acciones que involucran la vida cotidiana de todas las personas y que podamos sentir esa satisfacción de realización en el quehacer de nuestra vida personal. Y siempre hay dos partes, ¿no? Lo veo yo así también y la gente también lo comenta, que siempre va a haber la parte que se siente pues hecha a un lado, que no se le da cumplimiento a lo que ellos quisieran y se ve también de repente como un abuso de las libertades o un abuso de los derechos en la actualidad. ¿Será porque antes no se aplicaban como tal y entonces ahora vemos este fenómeno, no? Sí, es que, y ahí tendremos que tener muy presentes que la gran reforma en derechos humanos en nuestro país se dio el 10 de junio de 2011. Entonces, ¿qué sucede a partir del día 10 de junio de 2011? Cambia toda la dinámica. La persona ya es el centro de atención. Antes del 10 de junio de 2011 es lo que la autoridad te quería otorgar, lo que la autoridad te permitía. El día de hoy no. El día de hoy tú como persona estás en el centro de la toma de decisiones y cualquier acción que vaya a realizar una autoridad, cualquiera que sea, tiene que ser con una perspectiva del respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas. Y no es porque quieran, es porque es un mandato constitucional. El artículo 1 constitucional así lo prevé, donde todas y todos los servidores públicos tenemos la obligación, no es una potestad, la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Y eso implica a que el día de hoy todos los servidores públicos, todas las servidoras públicas tenemos que ser muy responsables de cumplir con nuestra obligación. Antes de repente no pasaba nada, el día de hoy no. El día de hoy todos los niños tienen el derecho de tener un aula, una butaca en clase y de hacer efectivo su derecho humano en la educación. Y si no existe así, la autoridad lo está violentando. Entonces, antes no pasaba nada si un niño no estaba inscrito. Veo cómo lo subsano. El día de hoy tenemos que evitar el que lo subsanes. Tenemos que hacer lo suficiente
y lo necesario para que todos los niños tengan ese espacio, dejando de lado cualquier problema interno en la estructura de las autoridades educativas. En materia de salud, tú tienes el derecho humano de protección a la salud y eso implica que el Estado tiene la obligación a que existan los médicos y médicas, los tratamientos y los medicamentos necesarios para atender tu padecimiento. Si no es así, están violentando tu derecho humano a la salud, que es una obligación de la autoridad garantizarlo. Y eso conlleva a que sí existe ese medicamento, a que no se vale que te digan no hay, no se vale que te digan no está. Existe la obligación de la autoridad a la seguridad jurídica y eso implica que si tú vas y presentas una denuncia, por ejemplo, se le dé la celeridad y la atención correspondiente y que no duerma el sueño de los justos, como muchas veces algunos expedientes solía pasar antes. Entonces, el día de hoy, ¿qué sucede si no es así? Están las comisiones de derechos humanos. Tú vienes y presentas una queja porque tus asuntos no pueden perderse en el tiempo. Se tienen que resolver con la prontitud necesaria que el tema lo requiera. Oye, Roberto, tú antes de noviembre del año 2020, lo que había antes de noviembre del año 2020 y llegas a la comisión, ¿qué tanto has logrado cumplir del proyecto que tú traías para la Comisión de Derechos Humanos de Colima? Ya 3 años, ya avanzado el proceso, el periodo, tengo entendido que culminaría en el periodo este año, a finales de este año. ¿Qué tanto se logró cumplir de lo que tú traías como proyecto? ¿Qué se quedaría ahí en el tintero? ¿Los obstáculos siguen siendo obstáculos? ¿Cómo nos fue en esa parte? Yo estoy convencido en que hemos avanzado mucho. No puedo sentirme satisfecho porque mientras haya expedientes pendientes de atención, mientras haya personas que requieran la atención de la Comisión de Derechos Humanos, me queda claro que hay mucho por hacer todavía. Pero dentro del proyecto que me establecí, el día que decidí inscribirme en esa convocatoria que emite el Congreso del Estado, que voy y me apersono, considero que hemos avanzado mucho. ¿Por qué? Al día de hoy tenemos una nueva ley orgánica. Yo me propuse que tenemos que darle certidumbre y actualizar el marco jurídico de la Comisión de Derechos Humanos. Llevamos a cabo las acciones que fueran necesarias con los diferentes actores políticos, con las diferentes instituciones, con organizaciones de la sociedad civil, con activistas. Hicimos reuniones de trabajo y tenemos como resultado que tenemos una nueva ley orgánica. La anterior era del año 1992. Entonces, hace más de 30 años los derechos humanos, la concepción ha evolucionado muchísimo. Desde el día de hoy, nuestra ley orgánica data de 2021. Era la ley orgánica más actualizada del país. Tenemos un nuevo reglamento, que es del año 2022. Es el reglamento de los organismos de derechos humanos más innovador en el país. Estamos a la vanguardia en la modernización del marco jurídico de la institución. Me propuse darle certeza al patrimonio de la institución. Me propuse que tuviéramos una administración eficiente. El día de hoy, después de 30 años, tenemos un edificio propio. No solamente nos cambiamos de domicilio para que pudiéramos atender a las personas en condiciones de mayor y mejor dignidad cada vez, sino que el día de hoy tenemos un edificio propio, que es de las personas, que es de las víctimas, que es del pueblo, que es patrimonio del pueblo. Y esto lo logramos haciendo un ejercicio eficiente y honesto de los recursos públicos. Porque pues, eso lo considero un gran logro, porque en momentos de crisis económica por la que está pasando el país, en momentos de austeridad y que tenemos todas las autoridades que sujetarnos a ello, pues pudimos hacer el esfuerzo con el poco presupuesto que tenemos en la comisión para tener instalaciones dignas, para que los trabajadores puedan prestar los servicios pues con una mayor seguridad y en mejores condiciones de dignidad, pero también que las personas que vengan a hacer uso del inmueble porque necesitan la atención y el involucramiento de la comisión se sientan contentas, se sientan atendidas y que las condiciones del inmueble sean cada vez más acordes a brindarles atenciones de mayor dignidad a las personas que lo requieren. Entonces, pues no es que lo diga yo, el inmueble aquí está y es parte de las obligaciones que tenemos los servidores públicos, hacer las cosas bien e ir avanzando, pero no me quedo ahí. El objeto de la creación de una Comisión de Derechos Humanos es atender a las personas y hemos atendido también el rezago que había. Traíamos un número alto de expedientes pendientes de resolver, nos hemos involucrado, nos hemos visto convencidos
de que tenemos que restituirle a las personas en el goce de sus derechos humanos, porque puedes tener un expediente de 1, 2, 3, 4 años ahí pendientes y a lo mejor por lo que la persona vino a interponer la queja, ya no se lo puede restituir. Entonces, tomamos la decisión de identificar los casos, de sujetarnos al nuevo marco jurídico que tenemos y que ese rezago que había en la comisión lo pudiéramos disminuir, lo pudiéramos erradicar, pero principalmente que pudiéramos lograr la satisfacción de las personas. Y te pongo los ejemplos. Una vez viene una persona a presentar una queja porque su hijo no tenía un espacio en una secundaria por problemas internos de la autoridad educativa. Viene, presenta la queja un jueves, requerimos los informes, actuamos de manera inmediata y su hijo el lunes ya tenía un espacio en la escuela a la que aspiraba y hasta butaca nueva, porque se logró ese acuerdo con la autoridad y esa conciencia de la obligación de garantizar el derecho humano a la educación. Eso nos lo permitió el mecanismo de restitución inmediata de derechos humanos que prevé la nueva legislación. Antes era abrir el expediente de queja de manera inerte y seguir el procedimiento. Y a veces el procedimiento se llevaba 1 año, 2 años, porque tienes que desahogar pruebas. Sí. Y además hay más personas que tienes que atender. Y eso implicaba que a lo mejor en un caso como este, vino y presentó la queja porque el muchacho quería entrar a la secundaria y a lo mejor cuando se resolviera ya terminó la licenciatura. Y es a lo que voy, que estamos enfocados en abatir el rezago, no solamente con los expedientes que pudieran estar pendientes de resolución, sino con los nuevos, buscar la restitución. Más allá de una recomendación que conlleva un procedimiento largo, buscar la restitución inmediata de los derechos. Cuando alguien viene y presenta una queja porque no le dan el medicamento, cuando alguien presenta una queja porque no le están garantizando su derecho humano de protección a la salud, requiere atención inmediata. Las horas, los minutos, los días se vuelven fatales si no actúas de forma inmediata. Entonces, en esos casos, lo que hacemos es buscar la restitución, porque imagínate, en un caso de una cirugía donde llevas un procedimiento hasta la recomendación, pues a lo mejor ya cuando resuelvas, la resolución va a ser fatal. Sí. Entonces, esta es la nueva dinámica que tiene la Comisión de Derechos Humanos, buscar la restitución. Sí, los asuntos que lo requieran, llevamos a cabo el seguimiento, llevamos a cabo el desahogo de todo el procedimiento hasta llegar a la recomendación. Pero en los casos donde se pueda resolver de manera inmediata, donde le podamos garantizar la restitución lo más pronto posible, desde luego que estamos enfocados en ello. Y en esta dinámica de ir avanzando, de lo que se ha logrado, incluido el tener instalaciones más dignas, toda esta parte, ¿cómo se vislumbra el hecho de que desde el poder, el gobierno tenga estas intentonas por eliminar organismos autónomos que son importantes? Y en ellos también podría ir la Comisión de Derechos Humanos, las comisiones de derechos humanos. ¿Cómo ves esta parte? Fíjate que al respecto, a todos los que nos dieron clases de civismo, de teoría del Estado, pues aprendimos que el gobierno lo integran 3 poderes, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. La realidad, el día de hoy, es que ya no es así. Eso era antes, esa era la anterior percepción. Eso surgió cuando se creó la Constitución de 1917. El día de hoy, la nueva dinámica involucra a la ciudadanía, involucra el respeto y la obligación de la autoridad de garantizar los derechos humanos. Y es ahí donde entra la nueva dinámica de gobierno. Ya no solamente es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ya existen entes que han tomado gran relevancia porque representan los intereses y las garantías para la ciudadanía y para las personas. Y estos son los órganos autónomos. Y cada quien tenemos nuestras facultades y atribuciones. En el caso de los ejecutivos, pues su obligación es garantizar las políticas públicas para lograr el bien común. Pero cuando no se hace así, ¿qué pasa? Es donde entran los órganos autónomos. Y por eso tienes órganos autónomos encargados de la garantía de algunos derechos humanos de manera particular. Las comisiones de derechos humanos es en general, todos los derechos humanos. Pero en el caso de algunos otros órganos autónomos, pues hay algunos que van directamente direccionados a garantizar el derecho humano a votar y ser votado. Tienes ahí el INE, tienes ahí el Tribunal Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus homólogos estatales. El acceso a la información es un derecho humano. La protección de tus datos personales
Es un derecho humano y una obligación por parte de la autoridad. Tienes un órgano autónomo encargado de garantizar que se respete ese derecho humano, y tienes el INAI y los homólogos estatales. Hay organismos autónomos encargados de garantizar que todas las autoridades administrativas sujeten su actuar al debido proceso. Por eso tienen los tribunales de justicia administrativa, federales y estatales. Hay órganos autónomos encargados de que la autoridad sujete su actuar a su marco normativo, y cuando no es así, bueno, el ciudadano puede ejercer su derecho humano para que esté garantizado a través de sus órganos autónomos. Los derechos humanos son progresivos y esto significa que no pueden ir para atrás. Si tú como ciudadano ya tienes un derecho humano garantizado bajo un estándar y tienes un órgano encargado de que te garantice el cumplimiento de ese derecho humano, no puede ir para atrás. Entonces, ¿no ven riesgo ustedes en esa parte? Ni de nosotros ni de ningún órgano autónomo tiene que haber ningún riesgo, porque su marco de acción es la garantía y la protección de los derechos humanos. Entonces, puede haber reformas que se presenten buscando desaparecer los entes, pero no es como desaparecer una secretaría. No es lo mismo que desaparezcas una secretaría por una visión y estilo político a que intentes desaparecer un órgano autónomo. Los órganos autónomos tienen su sustento en la Constitución y tienen un porqué. Ningún ente autónomo se ha creado por obligación ni por una intención particular de un gobernante. Los órganos autónomos se han creado porque hay luchas históricas de la población, de activistas, de organizaciones de la sociedad civil, de mismos actores políticos, de partidos políticos que confluyen en que tenga que ver quién vigile el actuar de la autoridad, de todas, no solamente de una, ni de un partido, ni de un estilo de gobierno, que vigilen el actuar de todas las autoridades, pero esa vigilancia es para los ciudadanos, para que los ciudadanos puedan tener estos entes a los cuales les pueda pedir su protección cuando no te están brindando una información. Y el ejemplo claro es el del INAI, por ejemplo. Cuando tú pides una información y no te la dan, porque a veces la autoridad de mutuo propio no te la quiere dar o te la niega, buscas el órgano que pueda garantizarte ese derecho humano. Las comisiones de derechos humanos entramos en el mismo sentido. Cuando tú buscas que una autoridad cumpla con el marco normativo y no lo hace, ¿a dónde acudes? A un órgano protector de derechos humanos para llevar a cabo las acciones necesarias y que cumplan. Cuando tú requieres un medicamento y no te lo dan, ¿qué te queda? Pues vas a la Comisión de Derechos Humanos para que te lo den, para que exista ese acompañamiento, esa evidencia y esa garantía con facultades legales expresas de que la autoridad cumpla con su obligación. Cuando tú eres víctima del abuso de autoridad, en las áreas de seguridad, por ejemplo, ¿a dónde acudes? A una Comisión de Derechos Humanos, con las facultades legales suficientes para llevar a cabo una investigación y acreditar que efectivamente existe una violación a tus derechos humanos en el actuar de la autoridad. Y así en cualquier área, si hablamos de medio ambiente, la Comisión de Derechos Humanos también tenemos injerencia, como te lo decía al principio. No solamente es un área, como anteriormente era materia penal, el día de hoy son todas las aristas. Entonces el trabajo es muy amplio. No es tan fácil que digas, desaparezca un órgano autónomo de un día para otro. No, la realidad... Pero el golpeteo no merma en algo el actuar de las comisiones, de estos órganos que son importantes, porque es constante el estar amenazando, el estar intentando contra estos órganos autónomos, incluido la comisión. ¿No merma el actuar? Y te hago la pregunta también ligada a lo que te iba a preguntar, en esta relación también en el caso de la Comisión de Colima con el gobierno del Estado, ¿ha sido buena, ha sido cordial? ¿No ha interrumpido la labor de la comisión y lo que tiene que hacer como Comisión de Derechos Humanos? En el caso particular de las comisiones de derechos humanos, dentro de las reformas que se han propuesto para eliminar algunos órganos autónomos, los organismos de derechos humanos no estamos incluidos. No nos han subido ese barco, ni a la Comisión Nacional, ni a las comisiones de los estados. Había una propuesta que hacía la misma presidenta de la Comisión Nacional de desaparecer la comisión, que desde luego no la compartimos, porque la existencia de las comisiones de derechos humanos se debe a las luchas históricas, se debe al actuar excesivo de algunas administraciones en el pasado y que la sociedad dijo basta. Tiene que haber un organismo que investigue y que pueda documentar todo ese exceso de autoridad
para construir una política pública de respeto y protección de derechos humanos. Entonces, la existencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las comisiones de los estados, fue un grito de exigencia de la sociedad diciendo basta a que la autoridad siga excediéndose en su actuación. Entonces, por lo tanto, no es viable la desaparición de los órganos autónomos protectores de derechos humanos. En el caso de Colima, en la actualidad hemos tenido una relación de respeto, hemos tenido un trabajo coordinado en las áreas donde existe la posibilidad de restituir y de mejorar la actuación que se puede venir dando, y te lo comentaba, la reforma de derechos humanos data de 2011. Entonces, estamos en este proceso de irle cambiando el chip a muchas y muchos servidores públicos, donde a lo mejor por la inercia a veces de las administraciones públicas se dice los procedimientos se hacían así, es que siempre se ha hecho así. Yo creo que lo hemos escuchado cuando vamos a alguna dependencia. Sí. Oye, es que yo siempre lo he hecho así, sí, nada más que antes este procedimiento violaba derechos humanos. El día de hoy ya no lo puedes hacer así y tienen que cambiar esos procedimientos, tienen que cambiar esas actuaciones de la autoridad. Entonces, en el caso particular de Colima, y destaco, en ningún momento he encontrado resistencia para no mejorar la actuación en base a la protección y garantía de derechos humanos. En ningún momento he recibido yo, Roberto Ramírez, ni ningún integrante del equipo de la Comisión de Derechos Humanos presión para que tengamos que pronunciarnos de tal manera en algún tema, presión para que no nos pronunciemos de tal forma en algún suceso que se esté presentando, para que tengamos que cambiar alguna determinación en ningún momento. Puede haber circunstancias o momentos en donde no reciben con gusto los señalamientos que hacemos de derechos humanos, y lo entiendo. Nos corresponde hacer los señalamientos donde existen omisiones y a nadie nos gusta que nos digan que las cosas las estamos haciendo mal. Pero fuera de ello, nunca he recibido una presión, algún comentario, ni en broma. ¿Y se acata? Se llevan a cabo las acciones para ir cambiando procedimientos. No, nuestras determinaciones son no vinculatorias, y lo que yo siempre he dicho, la actuación de la Comisión de Derechos Humanos va enfocada a decirle a la autoridad el deber ser, el cómo pueden mejorar las actuaciones, cómo pueden mejorar las decisiones que se toman, porque siempre se tiene que poner la persona en el centro de la decisión y de la actuación. Entonces, el que lo puedan acatar ha sido de manera paulatina, ha sido de manera progresiva, porque en muchos casos pues recae en el presupuesto y se han ido haciendo los ajustes razonables necesarios para buscarles garantizar a las personas el goce efectivo de sus derechos humanos. Oye, Roberto, y en esta comparativa, si la pudiéramos hacer de lo que tú conocías antes de estar aquí en la comisión y dentro de la comisión, ¿ha sido esta administración estatal más señalada que otras, o que otros gobiernos, o que otros entes en materia de violación a los derechos humanos, o es un estándar el que se ha manejado? Y también te lo pregunto por esta dinámica que comentas que se ha dado de decir y decirles, no, sabes que esto se hacía así antes, pero están violando un derecho humano, están violando tal o cual cosa. Haciendo la comparativa, ¿sí ha sido más señalada esta administración? Fíjate que ahí nos lleva a hacer un análisis integral. Si partimos del número de quejas, ¿sí? Hay más quejas presentadas el día de hoy que hace 5 años, que hace 10 años. Desde luego que sí, y que eso involucra a otras administraciones estatales. Entonces, si nos basamos fríamente solamente en el número de quejas, sí hay más quejas, pero tenemos que hacer un análisis integral porque hay muchos factores que nos llevan a ese dato numérico. ¿Cuáles serían? El primero, los canales de comunicación. El día de hoy la gente, las personas ya están más informadas de todo. El día de hoy ya las personas denuncian, ya no se quedan calladas. Entonces, a lo mejor antes podía haber menos quejas, pero pudiéramos presumir que las personas pudieran tener algún tipo de temor y que no denunciaban. El día de hoy las personas ya son conocedoras de sus derechos humanos y estamos trabajando en ello, en que no nos quedemos callados como sociedad, que levantamos la voz porque es la única forma de cambiar las cosas. Si te quedas callado, las cosas nunca van a cambiar. Hay que denunciarlas porque muchas veces la mala actuación
la tienen los servidores públicos de mandos medios o mandos bajos, y la autoridad superior nunca se entera. Entonces, en la medida en la que aperturemos expedientes, en la medida en la que les notifiquemos la mala actuación de los servidores públicos, en la medida en la que les hagamos saber en qué están fallando, se pueden cambiar las instrucciones, y desde luego que la actuación de la autoridad superior permea siempre y cuando se cambien las instrucciones. Entonces, regresando a las cifras, el día de hoy, 2023, lo cerramos con 790 quejas. En el 2020, cuando yo asumo la Comisión de Derechos Humanos, había 440 quejas. Entonces, casi se está duplicando el número de quejas. Pero no es solamente porque ahorita haya más actos de violación, sino porque la gente el día de hoy está denunciando. También porque el día de hoy estamos demostrando en la comisión que somos una institución confiable y que actuamos con miras de resolver los asuntos y no solamente aperturar expedientes. Entonces también la gente está teniendo mayor confianza en el organismo protector de derechos humanos. También la gente se está dando cuenta que la autoridad está haciendo lo necesario para garantizar los derechos humanos y que cuando vienen y presentan una queja, la autoridad modifica su actuación, y estamos en este proceso de ir modificando muchos procedimientos que lleva a cabo la autoridad, no solamente estatal, sino también las municipales, para que tengan siempre presente la protección de los derechos humanos, y que no sea por una obligación, sino porque sea por una convicción personal, porque cuando eres servidor público, pues no nada más es tener un nombramiento y cobrar una quincena, sino cumplir con lo mandatado en la ley. Primeramente, sujetarte exclusivamente a tus facultades y obligaciones bajo el principio de garantizar los derechos humanos de todas las personas. Entonces, concluyendo la pregunta que me hacías, porque era necesario hacer esta reflexión. ¿Hay cultura de la gente de denunciar? ¿Hay cultura de las personas el día de hoy de hacer efectivos sus derechos humanos, de exigir a la autoridad su cumplimiento? Y eso conlleva a que sí hay más quejas presentadas, pero no es un factor de que haya más violaciones de derechos humanos. Pueden ser las mismas, nada más el día de hoy la gente está denunciando. Oye, hay una situación también que de unos años acá se ha tomado auge, este tema de la violencia política de género en contra de las mujeres, y es algo que creo también tomará todavía más fuerza. Estamos en un proceso electoral, vienen ya campañas electorales. ¿Cómo se prepara la comisión? ¿Qué injerencia tiene en esta parte? ¿Qué es lo que puede hacer la Comisión de Derechos Humanos para atender este tipo de casos? Porque de repente también hay una combinación ahí que se toma de repente como bandera política, la distancia entre la defensa y que sea una cuestión política. ¿Cómo lo van a atender ustedes? Fíjate que aquí, y que te agradezco que me hagas esta pregunta, porque es muy importante que todas las personas tengamos claridad al respecto de la competencia que tenemos en la Comisión de Derechos Humanos, y sobre todo, todas las y los servidores públicos que tengamos plena responsabilidad en nuestro actuar para no incurrir en violaciones de los derechos de las mujeres en los diferentes ámbitos. El día de hoy inicia el procedimiento y el proceso legal, y la Comisión de Derechos Humanos tenemos competencia en todos los ámbitos, a excepción de las áreas jurisdiccionales y en las áreas electorales. Ahí no nos podemos involucrar, y hay que tener gran claridad en la diferenciación entre el ámbito electoral y el ámbito político, porque el ámbito político involucra el ámbito público, y el ámbito electoral es todo lo que tiene que ver con el ejercicio del derecho humano a votar y ser votado. Y con esto lo que quiero decir es que el ejercicio del derecho humano de votar y ser votado, desde luego que involucra todos los procedimientos para que una persona vaya y ejerza el voto, o todos los procedimientos cuando te impiden que te puedas postular una candidatura. Okay. Eso es todo lo que tiene que ver en el ámbito electoral de manera general. Pero en el ámbito público es cualquier acción que violente a una mujer en el ejercicio de sus funciones derivado del nombramiento que tiene, ya sea cargo de elección popular o ya sea cargo administrativo o cargo en el Poder Judicial. Cualquier acción de un servidor o servidora pública que limite el ejercicio pleno
de sus funciones. Entonces, violencia política de género es cuando una autoridad, un servidor o servidora pública, y me refiero a hombre o mujer, que sea servidor o servidora pública, violente, le impida, le limite el ejercicio de sus funciones a una mujer. Entonces, ahí se está generando la violencia política de género, porque no le está permitiendo que se desarrolle, no le está permitiendo tomar decisión, no la está limitando en ese campo de acción del cual la ley le ha conferido facultades. Y aquí lo destaco porque ahorita en el proceso electoral hay quienes pueden incurrir en esas acciones, hay quienes pueden incurrir en esas actuaciones, o incluso cuando te diriges a una mujer que se desarrolla, que se desenvuelve en el ámbito público, en el ámbito político, pero le limitas esa capacidad en el discurso. Y el ejemplo es claro, cuando dices fulana de tal, hija de, esposa de, o que depende de, espérate, fulana de tal tiene sus méritos propios para estar en ese cargo y desempeñarlo. Cuando te dirijas a una mujer, dirígete a ella por sus logros, dirígete a ella por su trayectoria, dirígete a ella por su nombramiento y lo que ha hecho o lo que no ha hecho ella, derivado de sus acciones, de sus logros, de su esfuerzo, de su sacrificio para estar en ese cargo. Pero cuando una persona, hombre o mujer que se desempeña en el servicio público, se dirige a esa mujer con la etiqueta o con el mote de que es hija, esposa, dependiente de, la estás violentando, porque le estás coartando su trayectoria, le estás coartando sus méritos. Quiere decir que no tiene méritos propios para estar desempeñando ese cargo. Esa es violencia política de género, porque le estás demeritando su esfuerzo, le estás demeritando el desempeño que esta persona tiene en el desenvolvimiento del cargo público que ostenta en ese momento. Entonces, y disculpa que te interrumpa, pero entonces ahí es donde sí tenemos competencia la Comisión de Derechos Humanos, porque no es ámbito electoral, que tenemos muy clara esa limitación estipulada en la Constitución, pero sí es violencia de los derechos humanos hacia las mujeres. Entonces, si algo tenemos que tener claro todas las y los servidores públicos es garantizarles el acceso a una vida libre de violencias a todas las mujeres. Y es ahí donde a veces les falla a muchas servidoras o servidores públicos. La violencia de género, la violencia política de género está establecida en la ley y tenemos que leer, tenemos que capacitarnos y tenemos que sujetarnos a esos mandatos, porque si no, pues puede haber consecuencias hacia la servidora o servidor público que violente los derechos de las mujeres. Y estamos ya preparados, estamos en el proceso electoral y vienen las campañas y viene un montón de cosas en las que se involucra también la Comisión de Derechos Humanos. Este es un tema, me lo acabas tú de comentar, pero también una avalancha también de quejas a lo mejor que se van a presentar, que es muy común en las elecciones, en las campañas. ¿Está preparada la comisión? ¿Cómo se prepara para enfrentar ya lo que viene, que son las campañas electorales? En el caso particular de todo lo que derive del proceso electoral, le corresponde al Instituto Electoral. Si hay algunos recursos que se tengan que hacer valer, si hay algunas violaciones de derechos humanos directamente de acciones que deriven del ejercicio al voto o que te violenten el derecho a postularte un cargo, que estén violentando tus derechos políticos, le corresponde al Tribunal Electoral. Ya será directamente ellos. La comisión, en lo que podemos entrar en conocimiento, será en las acciones circundantes que no tengan que ver con el ejercicio del voto o con el ejercicio del derecho a ser votado. ¿Y a qué me refiero? De repente con alguna detención fuera de procedimiento, a lo mejor en eso sí podemos tener competencia en la Comisión de Derechos Humanos a actuar. Pero en todo lo que circunde dentro del ejercicio del derecho humano de votar y ser votado, le corresponde a la autoridad electoral, ya sea el Instituto Electoral del Estado o el Tribunal Electoral Estatal. Oye, Roberto, y en todo este trabajo que realiza las comisiones de derechos humanos, ¿ha sido siempre un objetivo que se persigue por aquella idea que se tiene de que las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos son como las llamadas a misa, que las atiende quien quiere? Y seguimos este objetivo. Yo platiqué contigo hace un tiempo
y me decías de este objetivo que se perseguía de hacer que a las comisiones se les dieran más herramientas jurídicas para que sus acciones fueran vinculatorias también. ¿Vamos por buen camino o seguimos estancados en lo que platicamos aquella vez? Vamos avanzando y sobre todo teniendo claridad del panorama general. Y ahorita con lo que comentas, retomo un comentario que hizo la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ella en algunas intervenciones que ha tenido manifiesta, primero, que no es posible que las autoridades no acaten, no se suscriban a las recomendaciones que les emiten los organismos protectores de derechos humanos. Cuando una Comisión de Derechos Humanos emite una recomendación, es porque el hecho está acreditado, es porque es un expediente, porque existen pruebas desahogadas de que la autoridad violentó los derechos humanos de una persona. Entonces, no es posible que una autoridad no suscriba la recomendación que le ha emitido un organismo protector y no la cumpla. Máxime cuando hay que garantizar a la víctima la reparación integral del daño y que incluso pues eso conlleva a veces a cuestiones monetarias, porque algunas violaciones de derechos humanos le cuestan a la persona, le cuestan a la víctima, pero también le cuestan al erario público. Por eso hay que poner especial atención en el respeto y garantía de los derechos humanos. Si bien es cierto que las recomendaciones que emitimos los organismos son no vinculatorios, lo que sí es cierto, primero, es que nosotros lo que le decimos a la autoridad es el deber ser. ¿Sabes qué? Tu procedimiento tiene que ser así, porque si no va a haber consecuencias. Y yo te estoy diciendo el deber ser. Va a venir un juez de distrito y te va a separar del cargo, te va a inhabilitar, te va a multar o incluso va a abrir esta carpeta de investigación por desacato, por violentar los derechos humanos de una persona. Eso en términos generales. Puede haber otras circunstancias donde una violación a derechos humanos se pueda convertir en delito y eso implica ya una responsabilidad penal. Entonces, las comisiones de derechos humanos no tenemos esas facultades de manera directa, pero la Ley General de Víctimas sí nos faculta a que cuando en una investigación de derechos humanos, de probables violaciones a derechos humanos, estos hechos se puedan transmutar a delitos, las comisiones de derechos humanos podamos presentar las denuncias para que sean las fiscalías las que investiguen, determinen y sancionen esa violación a derechos humanos que se configuró en un acto delictivo, o incluso también que podamos presentar las denuncias ante los órganos de control interno o las autoridades administrativas, porque también una violación a derechos humanos se puede configurar en una violencia, en alguna violación administrativa, se pueda configurar en un indebido servicio, prestación del servicio público, y eso es sancionable también, y tiene responsabilidades administrativas que pueden llevar desde la inhabilitación hasta la separación del cargo. Entonces, el día de hoy, violentar derechos humanos ya no es tan sencillo. Si bien directamente dentro de nuestros procedimientos, si bien directamente las comisiones no podemos sancionar porque no tenemos esas facultades, también es cierto que el día de hoy la Ley General de Víctimas y la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos dan esas facultades de presentar denuncias o de darles vista a los órganos administrativos para que sancionen. Y ese servidor público, entonces, o el actuar de ese servidor público ya no va a quedar como pasaba antes. No pasa nada, no te preocupes, ¿no? El día de hoy, una violación a derechos humanos ya trae sanciones administrativas y sanciones penales que se pueden traducir como pérdida del empleo o cárcel. Roberto, terminaría la plática que hemos tenido hoy preguntándote sobre lo que viene. Digo, estamos a unos meses de que concluya este periodo tuyo al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. ¿Buscarías la reelección? Digo, ¿lo intentarías ante el Congreso? ¿Cuál es el paso siguiente? Depende obviamente del Congreso. ¿Qué piensas de todo esto? Al día de hoy yo estoy enfocado en este periodo. Al día de hoy yo estoy enfocado en cumplir con los objetivos que me establecí cuando decidí participar en el procedimiento de elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Cuando yo veo la convocatoria, analicé los requisitos y vi que cumplía con todos los requisitos. Dije, me voy a postular. Se dieron las condiciones. El día de hoy estamos aquí al frente de la institución con un objetivo claro, que es la defensa y protección de los derechos humanos, con el objetivo claro de tener un desempeño exitoso dentro de la institución, con el objetivo claro de darle solidez al órgano protector,
y estamos totalmente enfocados en ello. Considero que lo voy logrando, pero yo no puedo hacer una evaluación de mí. La evaluación la podrá hacer la sociedad con la evidencia que le podamos presentar. El día de hoy yo puedo decir que cuando decidí participar en ese procedimiento, y ahí está la entrevista que grabaron en su momento, yo tenía claro el objetivo de darle certeza jurídica al organismo. Tenemos una ley orgánica y un reglamento. Tenía firme convicción de darle certeza a la administración y al patrimonio de la Comisión de Derechos Humanos. Y el día de hoy tenemos un inmueble, tenemos números sanos, la comisión no tiene ningún adeudo con ningún ente ni con ningún proveedor. Cuando decidí postularme, me propuse que teníamos que darle solidez a la institución y certeza a las personas que hagan uso de los servicios de la institución. Y que el día de hoy, 2023, lo hubiéramos cerrado con 790 quejas que nunca había habido. 2022 se cerró con 539. Quiere decir que las personas están acudiendo al organismo a presentar quejas. Quiere decir que las personas están teniendo confianza en la institución. Que el día de hoy haya personas que vengan y me digan, si no hubiera sido por la intervención del presidente, si no hubiera sido por la intervención de la comisión, a lo mejor hubiera perdido la vida, porque gracias a que la comisión intervino, me hicieron una cirugía, me dieron mi medicamento. Eso pues me dice que vamos por buen camino. Entonces, en este momento estoy enfocado en ello, en este momento estoy enfocado en continuar con las metas que me propuse, en consolidar la institución, y llegados los momentos tomaré la decisión al respecto. No es algo que me distrae, yo estoy consciente que mi nombramiento es por 4 años y yo estoy totalmente enfocado en cumplir con el nombramiento. Ya lo que suceda de aquí entonces, pues tomaremos las decisiones. Hay un dicho común y coloquial que se dice comúnmente: no tenemos la vida comprada. O sea, no sabemos qué va a pasar mañana. Lo que sí sé es lo que puedo hacer hoy. Y si algo y en algo estamos enfocados, es el no perder el tiempo. En esta vida podemos recuperar todo, lo que sea, menos el tiempo. Entonces, el minuto que el día de hoy estoy direccionando a la Comisión de Derechos Humanos es para consolidar los trabajos y el proyecto y las metas que nos propusimos. Y estamos enfocados las 24 horas del día en ello, en que las personas sientan confianza en la comisión, en que la ciudadanía tenga certeza de que cuando requieran el involucramiento, la atención de un asunto por parte de la Comisión de Derechos Humanos, así lo vamos a hacer, y que va a ser desde luego una resolución positiva para las personas. Y hablando de tiempo, te agradezco el que nos has dedicado esta mañana y te agradezco que nos hayas recibido aquí en las nuevas instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos. Te agradezco la oportunidad de poder platicar contigo, con el auditorio. La comisión es tuya y estamos a tus órdenes. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por seguirnos y por compartir, por reaccionar, por darnos sus comentarios aquí a través de Edición Limitada. Nos vemos en la próxima.